Bueno, pues es viernes y como suele ser habitual me he venido al cine. En esta ocasión no a ver una película de estreno riguroso porque la cinta que os voy a comentar se estrenó la semana pasada, pero no había tenido hueco para poderla ver por circunstancias y me apetecía mucho que no se me pasara, que no se me quedara en el tintero porque tenía toda la impresión de que a raíz de los comentarios que había escuchado pues era uno de los estrenos sin lugar a dudas del año. Se trata de la película La Llegada de Denis Villeneuve, un director que desde Incendies yo creo que demostraba ya que tenía una huella autoral bastante notable y que estaba aquí para contar cosas. No ha tardado en ser incluido dentro de la nómina de realizadores que, con independencia de su origen, en este caso Villeneuve es canadiense, pues está prácticamente integrado en Hollywood y desde allí pues está pues realizando sus últimas películas. La anterior, por ejemplo, Sicario, que me pareció un film extraordinario, con un nervio, con una capacidad de narración realmente muy notable. Y como digo, que con esta La Llegada, pues The Arrival, pues tenía mucho interés en ver cómo seguía evolucionando desde el punto de vista de creador y desde el punto de vista de contador de historias, con la potencia visual que habitualmente tiene pues Villeneuve. ¿Qué me he encontrado? Pues me he encontrado una película realmente extraordinaria. Una cinta que se agradece uno como público adulto que no solo se hagan películas de marcianos como Independence Day o como todas estas epopeyas ruidosas y en donde prácticamente la acción es lo que prima, pero hay poca chicha, hay poca cosa detrás de ese coger y eliminar a todos los alienígenas cuanto más espectacularmente mejor. Se agradece que haya películas que reflexionen sobre la hipotética llegada de seres de otros lugares en el espacio. Se agradece, como digo, que se hagan películas con un tono adulto y desde ese punto de vista yo creo que Villeneuve está junto, por ejemplo, a Christopher Nolan o a David Fincher en ese lugar de privilegio que Hollywood destina a los autores a los que les da presupuesto para contar historias que no sea para públicos infantiles o infantiloides. No todo es Disney, no todos son superhéroes, sino que se agradece que haya películas de estudio, de grandes presupuestos, como es este caso, destinadas a un público adulto, un público que quiere pensar, que quiere reflexionar sobre lo que ve y que quiere que no todo se lo den hecho. Desde ese punto de vista, La Llegada yo creo que enlaza con estas películas de ciencia ficción, como de primeros contactos, si las podemos llamar así. Por ejemplo, pues con el 2001 de Kubrick, más concretamente con Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. Tiene mucho también de Terrence Malick, del Árbol de la Vida. Tiene también del cine de Tarkovsky, de Solaris. En fin, como digo, todas estas referencias Villeneuve las asume. Es muy claro, por ejemplo, también la influencia de Contact, de Zemeckis, por citar, en fin, por parar de citar títulos, pero todas ellas las mete él en su crisol, en su digamos, las fagocita, las traduce a su idioma, a su manera de contar, y el resultado es una película, una vez más, tratándose de Villeneuve, realmente extraordinaria porque tiene una potencia visual realmente hipnótica. Es una cinta que te prende pese a estar contada de un modo pausado, de una manera nada acelerada, sino dejando que las cosas vayan fluyendo y que la historia te vaya penetrando y vayas descifrando qué es lo que está ocurriendo casi a la par que la descifra su protagonista. Desde ese punto de vista, pues como digo, me admira, todo confluyendo al final en una explicación realmente emocionante
bueno, que te hace tener ganas de aplaudir, como digo, al final de la película, por la manera en la que te la han contado. Desde ese punto de vista, yo creo que Villeneuve, hay quien compara, por ejemplo, esta cinta con Interstellar de Nolan. Yo creo que esta película es mejor que Interstellar, porque Interstellar se perdía en su pretenciosidad, que en gran parte era vacía, de extraordinaria complejidad a la hora de descifrar sus significados, y esta película es una cinta que es mucho más, dentro de la dificultad de su comprensión, aparente. Yo creo que está mucho más sencillamente explicada y llega al espectador, y no es sencillo porque lo que plantea es un juego muy curioso. También me parece que remite a Origen de Christopher Nolan. Es curioso las referencias de Nolan en esta cinta, pero como digo, yo creo que Villeneuve va un paso más allá de Nolan al hacer una película mucho más redonda y mucho más rotunda. Me gustaría destacar también dos cuestiones adicionales, como son un montaje y una estructura narrativa realmente estupendas. Y hace unas semanas os comentaba que me había gustado muchísimo cómo estaba contada Sully, la película de Clint Eastwood. También me gusta muchísimo cómo está contada esta cinta de La llegada de Denis Villeneuve. Y otro elemento que me gustaría muchísimo también destacar es la banda sonora de Johan Johansson, que es un señor que ya me pareció alucinante el trabajo que hizo en Sicario, la anterior cinta de Villeneuve, creando unas atmósferas, utilizando unos sonidos, que yo creo que este señor está a nivel de creación de banda sonora prácticamente al nivel que estaba Jerry Goldsmith cuando, por ejemplo, cometió El planeta de los simios. Quizá esto es un poco bestia lo que estoy diciendo, y alguien se rasgará las vestiduras, pero yo creo que la manera en la que este compositor experimenta con las sonoridades, las integra en la narrativa y lleva al espectador a experimentar sensaciones, me parece que es extraordinariamente notable. Y bueno, pues esto es lo que más o menos os quería comentar de La llegada, una cinta muy recomendable para públicos adultos, como digo, que no se contenten con un corre que te mato que habitualmente consiste en las películas de alienígenas o de llegadas o de primeros contactos, como os decía antes. Así que esto es, como digo, todo lo que os quería contar de La llegada, y como siempre os digo también, que tengáis buen cine.